En aprobarlo se demoran 2 años. Eso está muy mal. Pero No, entonces hay que, en lugar de 2 años, 2 días. no digo eso, pero cuando le conté el ejemplo de el alcalde Barrantes, que aprobó los estudios y se entregaron todos a tiempo, hay una forma de aprobar los estudios en tiempos muy cortos, que es acompañando el desarrollo del estudio. Si uno acompaña el desarrollo del estudio, uno lo puede aprobar casi en automático. Correcto. Porque sabe que... Le pregunto entonces sí, allí. déjeme Ustedes, a ver, termina, por que favor. termine la idea. Lo que pasa es que el autor, el responsable del estudio, es el consultor. No es el que lo va a aprobar. Y si usted lee las resoluciones de aprobación, dice aprobación administrativa, pero no en la parte técnica. Muy bien, entonces, Mira, durante el sí. estudio de factibilidad, mientras ustedes desarrollaban el estudio de factibilidad, ¿sostuvieron reuniones con funcionarios Sí, públicos? permanentemente. ¿Quiénes participaban de estas reuniones? Bueno, nosotros estábamos organizados, éramos 46 especialistas por equipos, y nuestra contraparte, que era el ministerio, también tenía especialistas por especialidades, no valga la redundancia, de mecánica de suelos, topografía. Entonces teníamos reuniones permanentemente, que es la... ¿Está documentado? Sí, claro. ¿Está dentro de la información que usted nos ha alcanzado, la documentación relativa a estas reuniones que tuvieron? Ahora ¿La solo, puede alcanzar, por favor? mire, yo ahora he hecho un gran esfuerzo y lo que le he traído es un resumen. Pero voy a tratar de encontrar, porque cuando yo desarrollo un estudio, y en este caso yo era el jefe del estudio, no siempre he sido en los proyectos que he participado o que hemos contratado a través de Alfa Consul el jefe, 4 o 5 ocasiones lo he sido. Una de las formas es, casualmente para acelerar las aprobaciones, tener esas reuniones periódicas con las contrapartes, ¿no? De manera que se vaya aprobando en el camino. Correcto. De acuerdo a las declaraciones de Jorge Barata, fue en los primeros días del mes de noviembre que se concretó el acuerdo ilícito con Alejandro Toledo para beneficiar a la empresa Odebrecht con la concesión de la interoceánica. Tomando en cuenta la fecha en la que se produjo el pacto colusorio, se podría inferir que la reducción del plazo para la presentación del estudio de factibilidad fue en respuesta al acuerdo llegado por el entonces presidente de la República y el representante de Odebrecht para acelerar el proceso de la entrega de la concesión. Al respecto le pregunto, ¿usted notó algún tipo de acercamiento o direccionamiento a favor de la empresa Odebrecht durante el proceso de elaboración del estudio de factibilidad? No, en absoluto, sí, no. ¿Recuerda usted haber hecho alguna coordinación, haber absuelto preguntas, haber hecho entrega de algún estudio a algún representante de Odebrecht? Durante la elaboración del estudio, no. ¿Inmediatamente después? No, tampoco. O sea, ¿En algún momento? no, porque, a ver, nuestro interlocutor durante el desarrollo del estudio, además cuando nosotros hacíamos el estudio, no sabíamos que iba a ser para que finalmente se concesionara vía proinversión. Lo que nosotros pensábamos que luego del estudio de factibilidad el Ministerio iba a convocar el estudio definitivo. Y eso es lo que nosotros pensábamos cuando hacíamos el estudio, porque era lo usual en el Ministerio de Transportes, que luego de una factibilidad se contrataba el estudio definitivo a un grupo de consultores, se convocaba un estudio. Eso era lo que nosotros pensábamos, ¿no? Porque era la práctica usual. No sabíamos que iba a ser concesionado. De acuerdo al resumen ejecutivo del estudio de factibilidad, el objetivo general de este estudio fue determinar la vía factible del proyecto, que por sus condiciones técnicas y económicas resulte ser la más viable para lograr el tránsito permanente en términos de eficiencia, seguridad vial y aspectos medioambientales. Sobre el particular, ¿el estudio de factibilidad analizó cuál era el mecanismo que debía utilizarse para llevar a cabo este proyecto? Es decir, si se debía ejecutar como una obra pública regida por la Ley de Contrataciones del Estado o a través de una concesión. No estaba dentro de las exigencias del estudio definir por qué vías, por qué modalidad. ¿Qué mecanismo? No está. No estaba, sí.
¿Cuál era el porcentaje de aproximación de los montos de inversión calculados en el estudio de factibilidad para el proyecto? Según su experiencia, ¿qué porcentaje de variación se presenta en obras viales entre lo presupuestado en el estudio de factibilidad y lo presupuestado en el estudio definitivo y lo ejecutado realmente? Mire, yo le puedo alcanzar estadísticas, no la tengo acá, pero le puedo alcanzar estadísticas a nivel mundial de cuánto se va acercando uno al valor real, cuánto cuando es un perfil, cuánto cuando es una prefactibilidad, cuánto cuando es una factibilidad y cuánto cuando es un estudio definitivo, ¿no? No me acuerdo los números, no quisiera darles números Usted ahora. es un Sí. constructor o un profesional, como se ha Sí. hecho con más de 50 años de experiencia. 53, sí. 53. Ha hecho que ha ejecutado hasta miles, creo, de proyectos. Así es. Algunos se han vendido internacionalmente, Sí. muchos me imagino. Una En realidad yo le pido que me diga aproximadamente en su experiencia cuál es la variación en obras viales entre lo que se presupuesta en el estudio de factibilidad, lo que se presupuesta, lo que se tiene en el estudio definitivo y lo que se ejecuta realmente. Lo que ha ocurrido es, la variación que ha ocurrido, estoy de acuerdo, que es demasiado. No, yo le pregunto Sí, en general, o sea, sí. deme usted cifras de acuerdo a su Sí, experiencia, es que cómo va variando. es difícil cuando usted habla de una factibilidad de una carretera, cuando habla de factibilidad de un hospital, cuando habla de la factibilidad... No, es que le estoy preguntando en obras viales. En obras viales. Sí, le he dicho, en Ya. obras viales, ¿cuáles son las variaciones? Sí. No quisiera adelantar un número, pero debe ser menos del 100%. Menos del 100%. Y me comprometo a hacerle llegar estadística de obras viales, no solo de Perú, sino del mundo, cuando han sido ejecutadas, concesiones que han sido ejecutadas con factibilidad. Me comprometo a hacerle llegar. Pero se lo vamos a creo ¿Alguien que... le preguntó alguna vez, por ejemplo, este es tu monto, 1.100 millones de dólares Sí. en factibilidad? ¿Alguien le preguntó cuánto puede variar esto? No. ¿A nadie No. le importaría cuánto? ¿Será porque ya había un arreglito allí entre Barata y el expresidente Alejandro Toledo? No lo sé, no lo sé. Pero fíjese, le comenté al inicio de esta sesión de que en Chile, los años 90, se licitó una de las primeras concesiones en base a un perfil y tuvo un buen resultado. Le voy a enviar también, si me permite, esa información. Tuvo un buen resultado, en el sentido de que la aproximación no fue tan grande. Me refiero, no fue tan, no hubo una gran variación entre lo que se contrató con lo que finalmente costó. No hubo una gran variación. O sea, pero en todo caso, en general, no es más del 100%. pienso que no debería ser. Sí. Lo que pasa es que, a ver, en una factibilidad, usted hace una serie de estudios de suelos, de topografía, de obras de arte, y no llega a los estudios definitivos. Entonces, pueden haber túneles, ¿no? Pueden haber obras de defensas ribereñas, puede haber mucha variación, sobre todo en una carretera, ¿no? Justo por eso es Sí. que si es tan grande y puede resultar tan complejo como que requiera túneles, 3 veces más puentes, Claro, por eso defensas. es que mi opinión ahora es para tener, y como usted bien, o la congresista Karina Beteta bien observó, y no estar improvisando. Si usted tiene un estudio definitivo bien elaborado, va a estar mucho más cerca del valor real y va a saber cuánto va a invertir en esa obra. Yo estoy de acuerdo con eso. Correcto. Según consta en el acta de sesión número 105 del Consejo Directivo de Proinversión mediante informe 025-2005 MTC/20.6, el viceministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Néstor Palacios Lanfranco, informó que
El estudio de factibilidad del corredor vial interoceánico del Perú, del sur Perú-Brasil, ha sido elaborado por el consultor Consorcio Vial Sur para ejecutar el proyecto por el sistema de inversión pública, en tramos de 40 o 50 kilómetros anuales en función a la disponibilidad presupuestal. Bajo este esquema, el proyecto de los tramos 2, 3 y 4 serían ejecutados en no menos de 20 años. Continúa más adelante. 4. A fin de adecuar el estudio de factibilidad al sistema de concesión, ha sido necesario e imprescindible introducir nuevos costos, los mismos que no fueron incluidos en el estudio, pues se consideró que el proyecto sería ejecutado por el sistema convencional. Le pregunto, ¿cuál fue el sustento técnico para recomendar en el estudio de factibilidad que el proyecto debía ser ejecutado como obra pública? ¿Hubo alguna disposición de los funcionarios de la entidad para la determinación de la modalidad de ejecución? No hubo. El estudio de factibilidad, su objetivo, como usted lo leyó hace un rato, era básicamente definir entre las 3 alternativas de ruta, optar por una de ellas y ver la viabilidad, la justificación económica y social de una de esas alternativas. Nuestra recomendación fue en el sentido de que, dado que de los 2.600 kilómetros habían aproximadamente el 50% ya asfaltados y los otros, y la otra diferencia, el otro 50% que existía en afirmado, y que de todas maneras esos tramos en afirmado eran casualmente los que iban hasta Iñapari, desde 15.000 Urcos a Iñapari, Sangabán hacia Iñapari, fue que recomendamos que se ejecutaran simultáneamente las tres rutas porque ya existían, ¿no? Y se hiciera un mejoramiento del asfaltado y se culminara con lo que estaba a nivel de afirmado, ¿no? No nos pronunciamos por ninguna modalidad de ejecución. Suponíamos que iba a ser bajo la modalidad de obra pública. Pero ese seguimiento, señor Peñaranda, fue utilizado para incrementar los montos del proyecto de 600 a 800 millones, determinado esto por Corfivalle. ¿Perdón? Este seguimiento fue utilizado para incrementar los montos del proyecto de 600 millones a 800 millones. Esto según Corfivalle. No lo conozco esa... Le vamos a alcanzar los estudios que ha hecho Corfivalle también. El estudio, sigo con el acta de la sesión 105 que le di lectura. El estudio de factibilidad consideró que el proyecto sea ejecutado... Perdón. ¿Quién dispuso que el proyecto sea ejecutado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal? No lo sé. Me imagino que las autoridades del propio Ministerio de Transportes, ¿no? De acuerdo a lo que le leí del acta de la sesión 105, ¿podríamos inferir que la construcción no era urgente? La construcción era urgente porque las carreteras estaban colapsadas. ¿Era urgente? Claro. Pienso que, por supuesto, era urgente. Aun cuando decían que, bajo este esquema, vuelvo a leer, el proyecto de los tramos 2, 3 y 4 serían ejecutados en no menos de 20 años. ¿Era urgente cuando estaban teniendo estas atingencias de plazo? No, yo entiendo de que lo que están haciendo es una comparación, en el sentido de que, o sea, entiendo que lo que el viceministro de aquel entonces dijo es que ejecutar la carretera bajo la modalidad de obra pública. La obra pública se otorgaba normalmente tramos de 50 kilómetros. Un tramo de 50 kilómetros, para llegar a los 1.000 kilómetros, él decía, se necesitan 50 tramos, 50 contratos.
y esos 50 contratos, entiendo que él estaba diciendo, se iban a ejecutar en 20 años. En 20 años. En 20. Ojo que después, Sí. En el contrato finalmente se estableció que se construya en 10 años. Se construía, no, En 10 años. No, en 5 años, en 4 años. Lo que pasa es que en el diseño que nosotros hicimos del estudio de factibilidad es para una vida útil inicial de 10 años que luego tiene que ser sujeta de un mantenimiento periódico para que nuevamente se prolongue la vida de la estructura otros 10 años y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que estaba haciendo, entiendo, el viceministro, es justificando que mejor era ir por la vía de la concesión, que a lo largo de 4 años ya tenía toda la carretera, o 4 o 5 años tendría toda la carretera asfaltada, versus la modalidad de obra pública que le podría demandar 20 años. Entiendo que esa era la comparación que estaba haciendo para justificar ir por el camino de la concesión. ¿Sabe por qué no recomendó solicitar financiamiento a través de préstamos? No. ¿En qué aspectos hubiera cambiado el estudio de factibilidad si se hubiera elaborado considerando la ejecución del proyecto a través de una concesión? En realidad no hubiera cambiado mayormente porque, a ver, la factibilidad arroja, era para decidir qué alternativa de las 3 determinadas en un estudio previo deberían de ejecutarse. Nosotros opinábamos que debían hacerse las 3. Entonces, por ese lado no había ningún cambio. Y la modalidad de contratación no estaba recogida en nuestro estudio. Y no tenía por qué variar la factibilidad. La factibilidad lo que le está diciendo, la carretera es necesaria, la carretera va a integrar los pueblos, etcétera, y determinábamos una rentabilidad social, ¿no? No variaba, simplemente acá lo que ocurrió es que optaron por esa solución, entiendo, argumentando de que iba a cortar enormemente el plazo. Ahora, eso de los 20 años tampoco tenía por qué demorar 20 años, porque en un año se podían haber contratado, bajo la modalidad de obra pública, simultáneamente 5 o 6 contratos. El siguiente año otros 5 o 6, o sea que en 4 años igual se pudo hacer, pero con 20 contratistas, ¿no? En un proyecto, señor Peñaranda, cuando el valor actual neto, el VAN, es mayor que 0, significa que la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida, ¿cierto? Es decir, el proyecto puede aceptarse. En cambio, cuando el VAN es menor que 0, la inversión produciría pérdidas por debajo de la rentabilidad exigida. Es decir, el proyecto debería rechazarse. En la evaluación económica del estudio de factibilidad de la interconexión vial Iñapari-Puerto Marítimo Sur, elaborado por Consorcio Vial Sur, se indica que el VAN de los tramos de carretera no asfaltada es negativo, apreciándose los siguientes resultados. En el tramo Azángaro-Iñapari, el tramo integral de las carreteras no asfaltadas tiene un VAN de menos 241.904. Este tramo corresponde a los tramos 3 y 4 de la interoceánica. Y en el tramo Urcos-Iñapari, el tramo integral de las carreteras no asfaltadas tiene un VAN de menos 206.29. Este tramo corresponde a los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Como especialista en estos temas, ¿qué significa este resultado? Eso es lo que yo le manifesté más temprano, de que en algunos casos esa modalidad de evaluación puede ser perversa porque descarta la ejecución de un proyecto, ¿no? Y con esa modalidad nunca se hubieran hecho los ferrocarriles que unieron de costa a costa, por ejemplo, en los Estados Unidos, o no se podrían hacer obras de saneamiento en localidades muy alejadas. Nosotros sí hicimos la evaluación, pero lo hicimos como, o sea, no tomando tramos cortos, sino tomando toda la interoceánica. Hicimos la evaluación, determinamos efectivamente hay tramos donde el VAN es negativo, pero hay tramos donde el VAN es positivo,
Y lo que hicimos fue una evaluación considerando la integridad de la carretera. Pero no solo considerar los beneficios de los usuarios de la carretera, porque son pocos, hasta ahora siguen siendo pocos, sino los beneficios usando una metodología aceptada por el propio Ministerio de Economía, que es la del excedente del productor, ¿no? Los beneficios que iba a tener para todas las zonas. ¿Y esos beneficios son reales? ¿En la actualidad esos beneficios para los productores que usted dice existen? Bueno, ¿se han dado los precios de la piña, el plátano, las ventas, las exportaciones? En verdad, yo no le he hecho el seguimiento, por supuesto no le he hecho el seguimiento. Sí leí una publicación de la Universidad del Pacífico, los años, creo que el año 2008, 2009, que los beneficios que ellos habían evaluado, la Universidad del Pacífico, excedían ya en ese entonces los que nosotros habíamos calculado, ¿no? Fue una publicación de un ingeniero Bonifaz y no me acuerdo el otro coautor. Pero nosotros, o yo personalmente, no he hecho ningún seguimiento de sí, esos pero beneficios. Usted ha vuelto a repetir con respecto a la comparación que hace, que considerando esos resultados no se habrían hecho los ferrocarriles Sí. de norte a sur en Estados Unidos. Sí, pues, pero el Perú es un país con pocos recursos, que necesita priorizar lo poco que tiene una carretera central que le cuesta miles de víctimas y que por lo tanto necesita organizar su presupuesto, y para eso hay herramientas. Le vuelvo a preguntar a usted como técnico, como especialista técnico, ¿estos resultados hacían viable la ejecución? Le pido una apreciación técnica en nuestro país. Sí, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que se deben priorizar las inversiones, totalmente. Yo soy un técnico y eso es lo que dice la técnica. Por eso es que nosotros, digo nosotros porque en los inicios de esta década, de la década pasada, pero de los años 2000, se hizo el Plan Nacional de Infraestructura. Si nosotros tuviésemos un Plan Nacional de Infraestructura, que lo sigan todos los presidentes, gobernadores de turno, no habrían estos problemas. Yo estoy totalmente de acuerdo que la carretera central no es posible que después de más de 50 años que fue inaugurada, 60, 70, siga teniendo 2 carriles, siga teniendo los problemas que tiene de huaicos si se interrumpa y hayan muchos accidentes. Totalmente de acuerdo con usted. Pero el que haya una necesidad de inversión, y eso se debe hacer, Y yo, mire, he sido proyectista en el año 1981 de un tramo de la carretera central. Ganamos el concurso para hacer el diseño de un tramo de la carretera central. Quise hacer en ese entonces túneles, quise hacer viaductos y me dijeron no puedes hacer eso, porque esta carretera no puede pasar de un monto de inversión de tanto por kilómetro. La carretera que tú estás pensando es una carretera del primer mundo y acá tenemos un préstamo, era del Banco Mundial, que nos fija un monto por kilómetro. Entonces hicimos una carretera central, ese tramo, que era La Oroya-Guaire, una carretera pues de tercer mundo, como la que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, pero el que en la carretera central tengamos lo que tenemos, que es una barbaridad, una carretera pésima para las necesidades que tiene, el que no se haya hecho lo que se debió hacer no justifica de que un pueblo como Iñapari o 15.000 o Urcos no tengan una carretera mínima, es lo que yo le digo, una carretera mínima, asfaltada, mínima. ¿Cuál fue el resultado de la evaluación social de este proyecto? El BAN, lo tengo acá, para la inversión, ¿no? Pero es verdad que es para la inversión calculada. Claro, la inversión calculada fue de 1.100 millones y la que resultó fue mucho más, ¿no? Pero con esa inversión calculada el BAN era de 1.221.000 millones, ¿no? 1.221 millones, con un TIR de 24.7%. O sea, era largamente positivo con esa inversión. Yo estoy de acuerdo con usted porque la otra pregunta... Si la ponemos a 3.500 millones, señor Peñaranda, eso resulta gracioso incluso, ¿no? Ya no sería, seguramente ya no sería, ¿no?
Sí. Pero esos fueron los estudios, eso fue lo que se recomendó en ese entonces, ¿no es cierto? Es más, yo Y se hizo un le análisis, he comentado sí. los resultados del VAN de los tramos Azángaro-Viñapari y el tramo Urco-Siñapari del estudio de factibilidad. O sea, ni siquiera le estoy hablando de lo que finalmente resultó o resultaría en las cifras que se invirtieron, pero con la cifra del estudio de factibilidad el VAN era de menos 0.91, menos 241.904 y menos 206.29. Sí, ahí la explicación está en que, bueno, no conozco ese estudio, esos valores, ¿no? Pero si me los permite, yo los puedo revisar y le puedo hacer mis comentarios. Pero la primera impresión es que si usted toma tramos muy cortos, efectivamente va a encontrar tramos que no debería de construirse, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo integra? Sí, es el tramo Azángaro-Viñapari y el tramo Claro, Urco-Siñapari. es que Azángaro Iñapari era una zona muy complicada, ¿no? Muy complicada. En factibilidad ya daba un VAN de menos 241. Pero, ¿cuál fue el resultado de la evaluación social del proyecto, señor Peñaranda? La evaluación social, fíjese, en la información que le voy a dejar, nosotros tuvimos muchos talleres. Acá tengo el estudio de impacto ambiental y los talleres. Tuvimos talleres de consulta y participación ciudadana, muchísimos. ¿Cuántos? A ver, acá tengo 3, 6, 8, 9, 10, 11, más de 20, no puedo precisar. ¿Cuál fue el resultado? El resultado, mire, había un clamor, diría, por la carretera, por el asfaltado de la carretera. No había población que se opusiese. Todos estaban totalmente de acuerdo. Pero el resultado de la evaluación social, ¿cuál fue? Ese. ¿El clamor de la población? Bueno, la evaluación social que fue, se hicieron, como le digo, una serie de talleres de consulta, se hicieron una serie de eventos de participación ciudadana, se hizo un estudio de impacto ambiental, un estudio socioambiental. La rentabilidad social del proyecto. Está incluida, no lo tengo acá los números, está incluida, sí, pero no lo tengo acá, no lo tengo a la mano. Sí. Le pregunto entonces, esa por favor le rogaría que nos alcance en el transcurso de los días siguientes. Necesitamos saber el resultado de la rentabilidad social que usted le arrojó el estudio de factibilidad. Con mucho gusto le puedo entregar el estudio completo, que no se lo he hecho llegar. Tenemos los 40 tomos, con mucho gusto. Sí, en realidad no los 40 tomos ni todos los planos, Sí. Nosotros quisiéramos ver el resultado de la rentabilidad social. Con mucho gusto, sí. En toda esta etapa de elaboración del estudio de factibilidad, ¿algún representante de la empresa Odebrecht solicitó ser informado de sus resultados? No. Algunos exfuncionarios del MTC e incluso un expresidente de la República ha señalado que era previsible que el proyecto costaba mucho más de lo que se señaló como monto de inversión en el estudio de factibilidad. ¿Contaba mucho más? No le entiendo. ¿Podría repetirlo? ¿Alguien le señaló en alguna oportunidad, algún expresidente, por ejemplo, le dijo a usted que que el proyecto costaba mucho más de lo que se estaba señalando en la factibilidad, en el estudio de factibilidad? ¿Durante el desarrollo del estudio? Sí. No. A ver, uno llega a la cifra final, las cifras, los presupuestos se van haciendo a lo largo del estudio. Uno arranca con unos presupuestos en base a unos metrados iniciales y luego durante el desarrollo los va ajustando hasta que llega el valor final. ¿Era previsible? Varios han afirmado, funcionarios del MTC han afirmado ante esta comisión de que era previsible, de que al final el
proyecto costara mucho más de lo que se había estimado en la factibilidad. Sí, pero... ¿Usted está de acuerdo con esas afirmaciones? Mire, O sea, en aquel entonces, si nosotros retrocedemos al año fines del 2004 y comienzos de 2005, más bien habían muchos especialistas que discrepaban y consideraban que una inversión de 1.000 millones estaba sobredimensionada y que debería invertirse no más de